me corresponde presentar al profesor Francisco Herrera. Francisco es psicólogo clínico transpersonal, es profesor de terapia de vidas pasadas, es formado en la escuela del Dr. Camuli, es fundador del Centro Trabajador de la Luz, miembro de ASTEVIP y miembro de su directiva, es terapeuta en sanación Zen, terapeuta y maestro de Reiki, en regeneración celular y en masoterapia. Es técnico universitario en publicidad y fotógrafo profesional. En esta ocasión, Francisco nos va a presentar su visión y manejo del abuso sexual en terapia de vidas pasadas. Francisco. Gracias, Viviana. Estoy muy contento de estar acá. Saludos a todos. Quiero contarles que estoy muy agradecido de la oportunidad que se me da de estar presente acá, de todas las numerosas personas que están involucradas en que esto sea posible. Y quiero agradecer en especial a mis pacientes que han venido a mi consulta a sanar el abuso sexual, porque gracias a ellos yo tengo el honor de estar acá y he tenido el honor de cooperar en la sanación de su alma. Lo que le voy a contar ahora es el abordaje que tengo yo en la sanación de abuso sexual con la terapia regresiva. El foco de esta técnica está puesto en la infancia, pero sirve el mismo foco de trabajo para la sanación en cualquier época de la vida, incluso para cualquier tipo de trauma. El abordaje con la terapia regresiva es muy similar. Está bien. La siguiente diapositiva, perdón, el trabajo regresivo es un trabajo complejo. Y yo lo quiero poner en esta ponencia en las palabras más simples que pueda, porque mi intención es dirigirme a todo tipo de público sin necesidad que tengan un conocimiento previo o experiencia, y en especial a las personas que están pasando, ellos o seres cercanos, por una experiencia de abuso sexual. Ahora sí, yo coloco esto. Voy a empezar hablando de mis pacientes que han llegado a trabajar el abuso sexual. Excepto por unas pocas excepciones, todas son mujeres. Sus edades en el momento de hacer el trabajo terapéutico va desde los 13 a los 60 años. Y la gran mayoría, cuando llegó a la consulta, no tenía ninguna intención de trabajar algún abuso sexual en la infancia. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿a qué fueron estos pacientes si no fueron a trabajar el abuso sexual? Aquí les muestro. El motivo de consulta es muy variado. Prácticamente hay de todo tipo de consulta. Dificultades laborales, bloqueos de todo tipo, problemas bastante diagnósticos psiquiátricos, enfermedades de diagnósticos médicos. Las enfermedades de autoinmune destacan como el cáncer, como fibromialgia, sarcoidosis, por ejemplo, infinidad. Aquí hay un solo ejemplo de los motivos de consulta, de la enfermedad asociada, en el momento que los pacientes iban a trabajar un problema determinado. Bien, en cuanto a la conciencia, al conocimiento que las personas tenían del abuso sexual que habían experimentado en la infancia, un porcentaje no menor, significativo, no recordaba nada de esa experiencia, lo tenía completamente olvidado. Otro porcentaje tenía bastantes dudas, lo recordaba parcialmente, en base a algunas imágenes, sueños, y muchos de mis pacientes comentaron que a un cierto periodo de la vida empezaron a aparecer imágenes recurrentes, lo que se denomina flashback, con imágenes de la infancia con esta experiencia. Y sí, otro porcentaje también importante de mis pacientes lo recordaban con claridad.
muchos estimaban que esta experiencia de su infancia no tenía ninguna relación con el motivo de consulta que fueron a trabajar. Otras personas estimaban que ya lo habían trabajado en terapia y lo consideraban superado. Y otras personas que también trabajaron en el abuso sexual, en terapia regresiva, sí iban ya determinadas a superar esta experiencia. Tenían conciencia de que esta experiencia seguía repercutiendo en su vida como adultas. Y este último era realmente casos excepcionales. Muy pocas de las pacientes que fueron a trabajar conmigo tenían este conocimiento de que la experiencia de abuso sexual aún le seguía afectando su vida adulta. Bien. Perdón. Esto está faltando. Ya. Quiero hablar que la terapia regresiva, como ya me imagino que muchos saben, trabaja el alma del paciente. Y quiero hablar brevemente de qué yo considero que es el alma. El alma yo lo considero como la totalidad de lo que somos. Tiene muchos nombres que se le dan. Espíritu, entidad, y hacen algunas diferencias. Yo para mi trabajo considero que el alma es todo lo que somos y eso es energía. Considero que somos en nuestra totalidad energía pura. Bueno, el alma tiene dos aspectos, o podemos conocer dos aspectos en el alma. Un aspecto es el aspecto consciente, donde están los síntomas. El aspecto consciente lo percibimos a través de los sentidos físicos. Lo podemos ver, sentir, escuchar. Y ahí están, como digo, los síntomas que vienen a trabajar las personas, el problema específico porque llega a la consulta. Y también el alma tiene un aspecto inconsciente, donde no hay experiencia física, pero sí hay experiencia mental y emocional. No lo percibimos, por lo tanto, a través de los sentidos físicos. Y es donde la experiencia nos enseña que están las causas de los síntomas que percibimos a nivel consciente. Adicionalmente, bueno, y todo esto está unido, pero no somos conscientes, porque ya que no accedemos al mundo inconsciente, no sabemos que que en la mayor parte de nosotros no accedemos en la vida cotidiana. Por lo general estamos ahí sobre el agua, según esta analogía que es el iceberg. Ahora, adicionalmente a esto, está esto del tiempo que ya ha sido nombrado muchas veces en todos estos congresos que hacemos. Y realmente yo creo que no hay que ser físico cuántico para entender esto, que el tiempo no existe. Permítanse por un instante verlo así. El tiempo sí existe para nuestra mente consciente. Percibimos el tiempo. Son hoy día 12 de noviembre, son un poco más de las 4 de la tarde, esta exposición no puede durar más de 1 hora. De alguna forma nos regimos por el tiempo. Nos es útil. Y lo percibimos de forma unidireccional, de pasado a futuro. Pero apenas nos ponemos a observar esto del tiempo, nos encontramos con un contrasentido, con una paradoja. Y es la siguiente, que cuando pensamos en el pasado, lo pensamos en el momento presente. Más aún cuando yo experimenté el pasado, cuando experimenté mis vacaciones, mi época de 15 años, mi época de la infancia, cuando estoy experimentando eso también en el momento presente. Es decir, lo que consideramos pasado para nuestra mente consciente, para nuestra mente racional, es una idea, es un concepto de la mente consciente. Entonces, para entender esto, esta paradoja, podemos hacer un ejercicio que les propongo hacer, que es muy simple, que es cambiar la palabra pasado por la palabra experiencia. Cada vez que piensen o vayan a decir pasado, cámbienlo por la palabra experiencia, porque una experiencia sí la podemos considerar atemporal. La experiencia queda en uno, sigue existiendo en mí. Yo puedo decir que yo en este momento
Soy el fruto de todas las experiencias que he tenido, al menos en esta vida, y por siguiente también de toda la experiencia de mi alma. Tanto las positivas como las negativas están en mí en este momento, no han terminado de pasar. Gracias a ello, soy quien soy. Y aquellas experiencias que sí recuerdo están en el lado consciente. Y las experiencias que no recuerdo están en la esfera inconsciente del alma. Si tuve un trauma severo en mi infancia, el alma tiene un sistema de protección, el olvido. Eso consiste en llevar al inconsciente esa experiencia. Pero que no la recuerde no significa que no exista. De alguna forma sigue manifestándose y es lo que denominamos síntomas. Si experimenté un abuso sexual en mi infancia y no lo he sanado, se va a manifestar esa herida en el plano consciente, a través del problema del síntoma. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo sanar una herida que no puedo ver, que no puedo escuchar, que está en mi plano consciente? Y desde esta perspectiva, de la terapia regresiva, la terapia de vidas pasadas, usamos una capacidad que todos tenemos, que es la capacidad de recordar. Eso es la regresión, recordar. La regresión comienza en el plano consciente, en el síntoma, lo que el paciente vino a trabajar. Es decir, lo que ve, lo que piensa, lo que siente de alguna forma. En la medida que el paciente se entrega a la experiencia y puede recordar de esta forma, como está expresado ahí, volver a sentir, volver a pasar por el corazón, que es el origen de la palabra, el paciente, el síntoma, la causa de forma natural empieza a emerger a la esfera consciente. No hay que hacer nada. El paciente se conecta de forma natural en la medida que empieza a recordar, sintiendo, la causa emerge de forma natural. Y lo que hago como terapeuta es acompañar al paciente a terminar la experiencia. En la medida que el paciente se permite hacer la experiencia, la causa, como digo, emerge a la esfera inconsciente. Y cuando pasa eso, el síntoma deja de ser necesario. Es muy frecuente que el paciente, cuando llega a trabajar a la consulta, ya viene en estado expandido de conciencia. Me gusta decir o definir estado expandido de conciencia como una perspectiva más amplia de la conciencia. Nos podemos dar cuenta de más cosas que habitualmente no nos damos cuenta. Somos más conscientes de más aspectos de nosotros mismos de lo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando en el caso de abuso sexual, el paciente se empieza a dar cuenta de la conciencia de la niña que está experimentando el trauma sexual, de lo que siente, de cómo reacciona. Pero al mismo tiempo, ya que el paciente está en estado expandido de conciencia, está la conciencia de la adulta, del adulto, que está sintiendo lo que siente la niña. Y ahí se da una primera diferencia que se da en la terapia regresiva, la diferencia entre reaccionar y responder. La niña responde desde el plano inconsciente, con lo que tiene, no piensa nada. Está en estado de shock, en estado de emergencia, y reacciona. La adulta, el adulto que está sintiendo lo que siente la niña y está acompañando la experiencia, puede responder. O sea, hay una elaboración en esa respuesta. Viene del plano inconsciente. Y esa es una de las primeras gran ventajas de trabajar en estado expandido de conciencia. Otra cosa muy importante que permite el estado expandido de la conciencia es el trabajo energético. El trabajo energético, para explicarlo en esta charla, lo dividí en 3 partes. La liberación de energía, que es la primera parte que voy a explicar. La segunda parte es la recuperación de energía del alma que se fragmentó, la energía que tiene el agresor.
la energía de terceros, y en tercer lugar voy a explicar las energías, el trabajo con las energías adheridas, principalmente entidades no físicas o formas de pensamiento. Bien, veamos cómo es el trabajo energético con la liberación de energías. Y es lo que yo llamo catarsis consciente. La catarsis es una liberación de energía, y es liberación de energía no verbal. Es bastante frecuente, es común que la paciente, cuando recuerda lo que sintió la niña decía, no me puedo mover, estoy paralizada, estoy petrificada, tengo el cuerpo duro. Entonces, cuando el adulto, al mismo tiempo que la niña puede llorar, gritar, patalear, expresar eso que está sintiendo a través del llanto, hay una gran liberación de energía. Y además, esa liberación de energía es liberación consciente. Porque no es lo mismo vomitar una emoción, hacer una pataleta y no acordarse de nada después, que estar experimentando la emoción, el llanto, la impotencia, en fin, todo eso, y expresarlo con el cuerpo de forma consciente. Cuando se libera así una emoción, hay una liberación de energía que ya no vuelve. Eso es en cuanto a liberación de energía a través de la catarsis. Ahora voy a explicar en las siguientes diapositivas la recuperación de energía del alma fragmentada, la recuperación de energía del agresor, la recuperación de energía de los terceros, y en última instancia voy a explicar la tercera parte, que es la energía, el trabajo con energías adheridas. Para explicar cómo se recupera el alma fragmentada, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a explicar qué es lo que es el alma fragmentada. Voy a decir que el alma se comporta como un sistema fractal. Como ven acá, un sistema fractal es un sistema donde la parte más pequeña contiene la información de la totalidad del sistema y viceversa. Este triángulo equilátero, que está propuesto por un matemático polaco, ven que es la información, que es el triángulo equilátero, está en todo el sistema, en las partes más pequeñas y también en las partes intermedias. Hay un patrón de autosimilitud. La experiencia sexual es un sometimiento tan extremo para una niña, para un niño, que el alma no puede soportar la experiencia. Y se fractura, se disocia, se separa. El esquema lo muestra de una forma muy simple. Una parte del alma se sale de la experiencia y ve la experiencia desde afuera. En la psicología tradicional también se ocupa el término disociación. Pero en la psicología tradicional no se pregunta qué parte de nosotros se disocia y a dónde va esa parte que se disocia. El paciente, trabajando en estado de conciencia expandida, puede darse cuenta que una parte de la niña o el niño se salió del cuerpo durante la experiencia y miraba todo desde afuera. Lo que suele pasar es que yo le pregunto al paciente, fíjate bien, ¿dónde está tu alma? Y la respuesta más común es que el paciente dice, no estoy, me salí, estoy en un rinconcito de la pieza, me metí debajo de la cama, me regresé al útero de mamá, me fue la luz, incluso me han dicho, me fue una vida pasada. Pasa de todo. Lo importante es que el paciente se da cuenta que una parte de la niña, del niño, no estaba en el cuerpo durante la experiencia. Esa parte que se disocia no vuelve por sí misma. Porque está traumatizada. Piensa que el cuerpo es un lugar inseguro para estar. Y se queda atrapada en un tiempo-espacio congelado. No sigue evolucionando. Esa parte del alma tiene la edad, es un fractal que se disocia, ocupando la terminología de fractal. Y tiene la edad, eso es igual. Cuando he trabajado con niñas adolescentes, por ejemplo, he trabajado con niñas hasta de 13 años, la niña dice, estoy yo de fuera y tiene mi mismo cuerpo, es igual a mí, y está experimentando esto de afuera. Cuando es una adulta la que trabaja esto, dice, está la niña ahí, se ve como
con la edad que tenía cuando pasó el hecho. Y por supuesto, esa niña está traumatizada. Hay pacientes que no lo ven tan claramente, pero de alguna forma lo intuyen o lo ven, o lo sienten. Entonces, ahora sí puedo explicar qué es lo que es la recuperación del alma. Una vez que el paciente se dio cuenta que una parte de su alma está afuera, puede llamarla. El paciente en estado de conciencia expandida le habla a ese niño que se salió del cuerpo. Y le habla como un niño que está asustado. El adulto le habla al niño y lo convence para que vuelva. Le dice que, de partida, le dice que ya creció, que ha pasado mucho tiempo y que está viviendo cosas muy bellas, que tiene hijos, que tiene nietos y que necesita que esa parte vuelva. Y esa parte vuelve. Para alguien que me escucha o ve esto de por primera vez, pareciera ser algo demasiado simple, ridículo incluso, pero es tremendamente exitoso. Funciona en el 99% de los casos. Y los beneficios son muchos. Lo que le suele decir el adulto que se da cuenta es decirle, bueno, yo te voy a cuidar, ya no está pasando eso. Eso en lo que se refiere a la recuperación del alma, de la recuperación de energía del alma fragmentada. Dentro también del trabajo energético está la recuperación de energía que tiene el agresor. El agresor literalmente roba una parte del alma de la niña o del niño cuando lo abusó. Y el paciente también, en el estado de conciencia expandida, se da cuenta de eso. Y puede enfrentar al alma del agresor y pedirle lo que le corresponde legítimamente de regreso. El adulto suele decir, devuélveme mi inocencia, devuélveme mi paz, mi tranquilidad, mi alegría, que son formas de energía. También pasa lo mismo con la recuperación de energía de terceros, que por lo general son las figuras paternas, papá, mamá, el abuelito, la tía, que no hizo lo que tenía que hacer. Muchos pacientes me han contado, mamá no me creyó, tuvo miedo de hablar, que la familia se iba a desestructurar. Desgraciadamente esto pasa, y sin querer culpar a nadie, porque cada padre hace lo que puede, pero el punto importante es que el niño no recibió la protección, no recibió el cariño. Y ese niño aún está en deuda, esperando esa energía paterna-materna. Entonces el adulto acompaña al niño a pedirle eso a papá y mamá. Le explica, papá, mamá, lo que pasó me dolió mucho, no me defendiste, no hiciste nada. Y también le pide esa energía. Y los pacientes suelen decir, devuélveme la guía materna, la intuición femenina, la protección, que son formas de energía que ellos entonces pueden darle a sus hijos y a sus nietos, porque no pueden dar algo que no han recibido. Entonces, el paciente va empoderándose. Este trabajo lo hace el propio paciente ayudado por el terapeuta. Entonces el paciente, al ser protagonista de recuperar esa parte de su alma que se había salido del cuerpo, se siente empoderado. Él puede hacer cosas. Los pacientes suelen decir cuando se recupera el alma, vuelve como colores, como esferas de color, burbujas. Hace poco una paciente me dijo, son gatitos que están aquí en mi pecho volviendo. Esto también, la otra importancia de este trabajo energético es porque finalmente el niño o la niña acompañada del adulto puede decir o hacer lo que en el momento no pudo hacer ni decir. Por eso decimos que está terminando la experiencia. La experiencia está incompleta porque el niño no pudo reaccionar, no pudo decir, no pudo hablar, no pudo mover. Y es una instancia de que se recupera esa energía y mucho más. La fragmentación del alma no es algo malo, no es un error de la naturaleza. Al contrario, es un sistema de protección. Gracias a que el alma se fractura, se separa, podemos seguir sobreviviendo a experiencias tan dramáticas como es un abuso sexual en la infancia. Bien, ahora voy a ver la tercera parte en el trabajo energético que tiene que ver con las energías adheridas.
Bueno, y si se fijaron en la diapositiva anterior, cuando el alma se fragmentó, dejó un espacio, dejó un vacío. Entonces, como salir de la casa y dejar la puerta abierta. Cualquier intruso se puede meter y empezar a ocupar la casa. Y eso pasa. Una energía no física ve una vulnerabilidad en el campo vibratorio de la persona, se siente atraído por cualquier razón y se pega al campo vibratorio del niño, porque esto generalmente pasa en la infancia. Con el tiempo, esta energía empieza a influir en los pensamientos, en las emociones, en la conducta de la persona. Y como el niño o el adulto no es consciente de esto, piensa que esas emociones, que esos pensamientos, esas conductas son de él, pero está ayudado en medida bastante importante por una o varias energías extrañas que se han adherido porque el campo vibratorio estaba herido, había vulnerabilidad producto de los hechos traumáticos que había vivido. Y me he encontrado con todo tipo de energías adheridas. Aquí hay una lista que no pretende ser absoluta, hay más tipos de energías, y están los oportunistas, aquel que iba pasando, vio la oportunidad, se pegó. Están los obsesores, que puede ser un oportunista, pero con el tiempo empieza a obsesar. O sea, ¿qué significa obsesores? Que empieza a agredir, empieza a hostigar a la persona. Y también están los obsesores kármicos, aquel entidad no física que tiene un propósito que generalmente es un encono, una venganza, y suele ser de vidas anteriores. Y por lo general, este obsesor kármico tiene relación con la experiencia de abuso sexual. También están las energías de ancestros. Al parecer, por todo lo que se investiga y lo que se ve, el abuso sexual es transgeneracional. Lo han vivido el paciente, la paciente que llega a me consulta, su madre, su abuela, la bisabuela, la tatarabuela, y me he encontrado con la tatarabuela, con la bisabuela, en el paciente, también experimentando una experiencia de abuso sexual. Me da la impresión de que es como si el alma de estos ancestros quisiera resolver aquello que no ha podido resolver en su vida. Y al parecer, los descendientes están haciendo el trabajo junto con los abuelos. Y finalmente, también me he encontrado con la energía del agresor. Una vez que se hace todo el trabajo energético, que se recupera todo el alma, que se echan a todas las almas energéticas, no físicas, que están con el paciente, suele pasar que está la energía del agresor, con el paciente aún, o al menos una forma de pensamiento del agresor. En todos estos casos, lo que se hace terapéuticamente es explicarle a esta energía no física que ya no tiene nada que hacer ahí, y que su mejor destino es la luz, la fuente, la energía original. Y una vez que el agresor, cualquiera de estos tipos de energías se regresa a la luz, produce, no solamente estamos beneficiando a este tipo de almas, también estamos beneficiando al paciente que deja de estar influenciado por estas energías extrañas. A continuación quiero dar un ejemplo de un diálogo con una de estas energías. Uno puede a través del paciente entablar una conversación con estas energías. Y quiero mostrarle un pequeño diálogo para que puedan tener una idea de cómo actúan. Esta paciente tenía 31 años en el momento de hacer la terapia y se trata de una entidad oportunista. La entidad dijo: estoy atrapado. Llegué cuando era una niña. Ella tiene miedo. La tomé de los pies y me sentí bien. Me atrajo su pena. Me alimento de su sufrimiento. Como ven, la energía acá está diciendo que tiene conciencia que está atrapada, que no se puede ir, que tiene conciencia de cuando llegó, del estado emocional de la niña y de lo que hace con la niña. Y esta última línea es bastante frecuente. Las entidades no físicas, las almas perdidas, las entidades, se alimentan de nuestro sufrimiento. Yo me atrevo a decir que cuando estamos en estado de pena, de angustia, de miedo, de culpa de forma crónica,
es altamente probable que tengamos energías adheridas con nosotros. Otra parte de la terapia que es posible gracias a que el paciente está trabajando en estado de conciencia expandida es la desprogramación. Cuando somos adultos, ya sabemos que el inconsciente es la mayor parte de nosotros. Es decir, sabemos muy poco acerca de nuestro funcionamiento. La mayor cantidad de pensamientos, emociones y procesos que pasan en nosotros son a nivel inconsciente. En la infancia esto es mucho mayor. Por eso los niños son tan espontáneos, no tienen filtro para expresarse, porque están manejados a nivel inconsciente. Su conciencia va creciendo a medida que van haciéndose mayor. Ahora, en estado de shock, como es un abuso sexual, el inconsciente gobierna casi por completo la experiencia. Y eso hace que aumente la vulnerabilidad. Y al aumentar la vulnerabilidad, nos hacemos vulnerables a la programación mental. Lo que se ha mencionado, lo que mencionaba el doctor Cabuli, a la creación de mandatos inconscientes. Cuando hablo de programación mental, hablo del sistema de creencias. El sistema de creencias, la mayor parte de nuestro sistema de creencias está, por supuesto, a nivel inconsciente. El sistema de creencias es lo que yo pienso, lo que yo creo de mí mismo, de los otros y del mundo en general. Y es determinante para las experiencias que yo voy a vivir. Por ejemplo, si yo creo que no valgo lo suficiente, las experiencias que tenga me van a confirmar esa creencia, yo la voy a percibir como que la gente piensa de mí que yo no valgo lo suficiente. Lo mismo si tengo una creencia profunda de que el mundo es injusto. Las experiencias que tenga me van a confirmar esa creencia inconsciente que tengo, de que el mundo es injusto. Durante el trabajo regresivo, ayudo al paciente a ser consciente, a que identifique las programaciones inconscientes que tiene producto del abuso sexual, que fueron generadas durante el abuso sexual. Y se hace una exploración básicamente en 3 áreas. Las reacciones y sensaciones que experimentó la niña o el niño durante la experiencia, lo que dijeron o hicieron el abusador o los abusadores, y lo que dicen o hacen otras personas, terceras personas. Voy a dar 3 ejemplos de esta exploración que se hace, de lo que sintió y experimentó la niña, lo que dijeron o hizo el abusador, lo que dijeron o hicieron terceras personas. Aquí voy a leer primero la reacción de la niña durante la experiencia. El adulto, haciendo la experiencia con la conciencia de niña, se da cuenta. No creo que está bien lo que está pasando. No hago nada, me quedo callada. Cuando le pregunto al adulto que está haciendo la experiencia, esto que pensaste de niña, ¿cómo te está afectando? ¿Cuáles son las consecuencias para tu vida de adulta? El adulto ahí hace como un insight interno y se da cuenta y dice lo siguiente: no sé si mis decisiones son las correctas. No puedo sentir que está bien lo que hago. Como ven, esta programación ronda en la seguridad en el hacer, en el decidir. Quiero decir que cada programación es única para cada paciente. No existe algo así como que hay una lista de programaciones, de mandatos, y nosotros los vamos a tomar haciendo nosotros. Los vamos creando durante nuestra experiencia. Y aparte de eso, esto que digo yo, que es acerca de la seguridad, para el paciente puede implicar muchas cosas más. Esto es como un título, una etiqueta de un conocimiento interior. Voy a mostrar otro ejemplo para que puedan entender con mayor claridad. Esto es lo que dice el abusador. El abusador le dice a la niña: tranquila, no pasa nada, te va a gustar.
no llore. Cuando le pregunto al paciente, ¿y esto que te dijo el abusador, esto que te dice el abusador, cómo te afecta en tu vida adulta? La paciente se da cuenta de lo siguiente: no puedo disfrutar del amor, de hacer el amor con mi pareja. Tampoco puedo disfrutar del día a día, de las pequeñas cosas que me gustan. Podríamos decir acerca de este programa que tiene implicancias en la capacidad de disfrutar de la vida, en la capacidad del placer, en la capacidad del gozo. Y como ven, fue generado en esa experiencia, pero el paciente no lo relacionaba con la experiencia adulta. Acá hay otro ejemplo. Fue lo que dijeron terceras personas. La paciente se da cuenta que su mamá le dijo: mi mamá me dice que no fue un abuso, que me había violado y yo no me acordaba de eso. Cuando le pregunto a la paciente cómo le afecta esto que dice mamá y que pensó ella en su vida adulta, la paciente dice lo siguiente: esto me hace estar siempre en el límite de subir o de bajar de peso, de verme bien o de no verme bien, de querer que no me vean, de pasar desapercibida. Podríamos decir, para tratar de comprender esta programación, que tiene que ver con la autoestima, con el autocuidado. Pero insisto, para el paciente probablemente signifique mucho más que eso. Quiero a continuación compartirle algunos testimonios de los pacientes que dicen un tiempo después de haber hecho la terapia. Esto lo dijo un paciente que en el momento de hacer la terapia tenía 50 años. Y el testimonio lo da 3 años después. Y dice lo siguiente: sí, creo que me ayudó. Absolutamente. Me siento más libre en la sexualidad con mi esposo. Y no es un tema que mire ya con dolor, sino como que fue algo que fue parte de mi vida, solamente. Un aprendizaje. Gracias por todo. El siguiente testimonio es de una paciente que en el momento de hacer el trabajo tiene 60 años. El testimonio lo da un día después de hacer la sesión de regresión. Y el mensaje que me envía es el siguiente: hola, buen día. Muchas gracias. La verdad no tengo palabras para describir lo que siento. Solo podría decir que es un alivio inmenso, inconmensurable, inmedible. Sí, estoy procesando y tratando de no pensar mucho. Más bien sentir y observar lo que me aparece de forma natural, que por lo demás está completamente libre de la angustia que viví durante décadas. Cada paciente reacciona de forma diferente después de una sesión de regresión. Algunos pacientes, como este que ven recién, se acercan a la euforia. Es tanto el alivio que tienen que se expresan y sienten el cambio de forma muy visceral, tangente, clara. A otros pacientes, prácticamente después de la sesión no dicen nada. Tal vez no se atrevan a decir, se guardan los comentarios y se vienen a dar cuenta meses después. He tenido pacientes que me han dicho: después de 6 meses me vine a dar cuenta de los efectos que me trajo hacer la terapia regresiva. Y finalmente, para terminar, quiero mostrarles este. Este triángulo que ven ahí es un aporte de la análisis transaccional. Es un área de la psicología. ¿Qué nos dice el análisis transaccional? Que los humanos nos relacionamos de forma dramática. Cuando viene el paciente a trabajar, han venido a trabajar abusos sexuales, como les digo, la mayoría de ellos no venía a eso. Venía a trabajar otro problema. Pero el problema que venía a trabajar también era este rol, porque el triángulo dramático nos define que hacemos roles. Y viene como el rol de víctima. No tiene conciencia que el rol de víctima se origina en el abuso sexual. Sino que viene porque tiene un problema con el dinero, con el trabajo, con la pareja o con las parejas, tiene un problema de salud, tiene un problema psicológico, es víctima de sus emociones.
Esto es muy común en los seres humanos. Desarrollamos el rol de víctima de forma muy dramática, como puede ser una paliza en la infancia, un accidente, una enfermedad, una catástrofe, un abuso sexual, por supuesto, pero también el rol de víctima tiene formas más sutiles. Puedo ser víctima de mi pareja que no me ama, de mi empleador que me explota, del gobierno que me usa, del juez, del policía. También estamos haciendo roles de víctima y no nos damos cuenta. Las vidas pasadas, cuando el paciente trabaja vidas pasadas, también es más frecuente todavía que haga rol de víctimas. Pero tanto en vidas pasadas como en la vida presente, es frecuente que de tanto ser víctima, me empiezo a aburrir, empiezo a agarrar bronca, me empiezo a agarrar tanta rabia que me convierto en agresor porque quiero desquitarme, quiero vengarme, porque me han hecho tanto daño que yo empiezo a hacerlo. O me convierto en perseguidor, persigo a otro porque quiero hacer justicia. Me convierto en justiciero. O tal vez veo una injusticia y quiero salvar algo y no puedo y vuelvo a ser víctima porque siento la impotencia. O soy un observador y también siento un malestar de algún tipo. Porque el ver una injusticia, basta prender la televisión en estos días y vamos a observar este triángulo dramático. Vivimos en una sociedad que se relaciona de esta forma. Ahora, ¿qué es importante? Que no sabemos que son roles, que no es nuestra verdadera esencia. Y cuando sabemos que son roles, podemos desidentificarnos de ese rol. No basta una experiencia de víctima para ser víctima. Hay que sentirse víctima. ¿Qué quiero decir cuando hay que sentirse víctima? Siento impotencia, siento incomprensión, siento angustia, siento pena, siento que nadie me ayuda, siento que estoy sola, que estoy solo. Ese es el rol de víctima. Cuando me empiezo a dar cuenta que ese es el rol de víctima, ya es el primer paso. No, yo no soy eso que estoy experimentando, por lo tanto puedo salir de ahí. Tanto en vidas pasadas como en vidas presentes, solemos repetir este rol una y otra vez. Y muchas veces, como digo, lo intercambiamos. Adquirimos un patrón de conducta producto de esta programación mental que sufrimos en la experiencia más dramática de víctima. Una forma de ser, mandatos, programaciones mentales que repetimos una y otra vez estos roles. Lo importante es saber esto. Y lo que quiero comunicar a la gente que puede estar viendo esto, que conoce a alguien, o ellos mismos han pasado por una experiencia de abuso sexual o cualquier experiencia dramática, que en lo puntual, una experiencia de abuso sexual implica mucho más de lo que podemos ver, percibir como testimonio de los afectados. Como he dicho, implica una fragmentación del alma, una pérdida de nuestra esencia, una energía vital. Energía vital es la energía que tenemos para vivir. Ya dijo José en la mañana que es como si tuviéramos la mitad de nuestras baterías. Si tuviéramos 10 baterías para esta vida, pero 5 están bajo llave en un closet. Por eso nos cuestan tanto hacer las cosas. Por eso estoy confundida, estoy confundido, no tengo claridad. Es como que tuviera así con la mano puesta en la nariz y en la boca y no me dejaran respirar. Me cuesta vivir sin toda la energía de mi alma conmigo. También la experiencia de abuso sexual implica esa vulnerabilidad, que podemos ser víctimas de entidades no físicas. Y tampoco nos damos cuenta. Y también la experiencia de abuso sexual implica la creación de programas mentales autolimitantes, lo que llamamos mandatos nosotros. Programación mental que me hace repetir la experiencia una y otra vez. Pero la buena noticia, que tanto el alma fragmentada, que se puede recuperar, la programación mental se puede desprogramar y la energía física se puede expulsar. Nos podemos limpiar de todo eso. La experiencia, yo considero que la experiencia de abuso sexual es una experiencia transversal a la vida. Es algo que vamos a tener que vivirlo y
sobrepasarlo para aquellos que quieren, aquellos que se lo propongan, por supuesto. La experiencia de terapia regresiva es una experiencia breve, es corta, pero es muy efectiva, hizo un gran impulso para salir de estos roles. Sin embargo, muchas pacientes a veces hacen actividades complementarias, psicoterapia, otro tipo de actividades complementarias que le ayudan a complementar esto. Otros pacientes hacen varias sesiones, que es lo que más recomiendo yo, porque esto tiene muchas caras. No solamente es el abuso que sufriste en la infancia, a veces está relacionado con experiencias de vidas pasadas, y como ya saben, hay entidades involucradas. Cada paciente lo va a hacer a su manera, y va a llegar hasta donde quiera. Todo esto, el ser consciente de todo esto que pasa, implica un autoconocimiento. El autoconocimiento implica crecimiento personal, saber quién es uno. Finalmente, el llevar a sanar me implica que yo crezca, que me desarrolle. Yo quisiera invitar a la gente a pasar del estrés postraumático al crecimiento postraumático. Es como el culmine de la sanación. Muchas gracias a todos, y ahora podemos hacer preguntas. Gracias. Si es que hay preguntas, yo feliz. Eso. ¿Cómo podemos hacer consciente nuestro sistema de creencias? Yo tengo varios métodos, no es el único. Lo primero es decidir ser absolutamente honesto conmigo mismo. Porque los humanos somos espectaculares para mentirnos a nosotros mismos. Nos mentimos con mucha facilidad. Entonces lo primero es decidir ser honesto. Cuando yo soy honesto conmigo, me pongo a escuchar mis pensamientos. Me pongo a escuchar mis emociones. Me pongo a observar mis conductas. Y ahí está lo que yo creo, lo que siento, porque como dije, lo que yo creo lo voy a vivir. Mis creencias inconscientes se manifiestan en el mundo consciente, en mi realidad. Entonces eso es lo primero que digo yo, ser honesto con uno mismo, decidirlo y observar con honestidad mi mundo, mi experiencia. Ahí están las creencias. Bien. Aquí hay otra pregunta. Luego de asumir el rol de víctima, ¿has llegado a algún caso clínico donde la víctima se reconozca como victimario en una vida pasada? Gracias por la pregunta. He tenido, creo que, dos más casos, en caso de abuso sexual, que me he ido a ver victimarios. Ha sido muy difícil para ellos, pero han llegado. Y en los dos casos que tuve, llegan con almas obsesoras y les dificultan mucho el trabajo. De hecho, ninguno de los dos ha terminado el trabajo. No han llegado, hicieron una regresión y no volvieron más. Y tenían almas obsesoras. A propósito de esta pregunta, yo quiero como hacer un cuestionamiento abierto, no pretendo buscar la respuesta, pero como sociedad llevamos siglos castigando a los pederastas, siglos. Y cada vez el índice de abuso es mayor. No digo que no haya que encerrarlos, ejecutar justicia, pero tal vez también deberíamos sanarlos. Porque un pederasta que no se sana, si lo matamos, va a volver a nacer y va a seguir siendo el rol, o se va a convertir en víctima. Lo mismo con las víctimas. Creo que como sociedad hay que enfocarse más en la sanación. Cierto. Aquí Claudio Castro dice algo que complementa eso, porque dice, ¿cómo tratar en esta existencia a los agresores sexuales? ¿Usted piensa que a su vez es o fue también víctima? En ambos casos que llegaron estos pacientes que habían sido, porque ya como estaban luchando contra eso, generalmente en la infancia ambos fueron abusados, fueron víctimas. Y ahí se repite lo del triángulo dramático que
que nos regala, nos aporta el análisis transaccional. La víctima se convierte en victimario. Es bastante frecuente. Esto no solamente está visto en mi experiencia clínica o la terapia regresiva. Hay otras corrientes que también detectan esto, que los abusadores han sido abusados en su infancia. Y quisiera saber si usted aplica la técnica de sacar al abusador de encima como una forma de hacer que el adulto salga de su posición de abusador. Sí, sí, eso fue lo que expliqué en el trabajo energético. En el trabajo energético, bueno, hay varios procedimientos, pero muchas veces yo detecto la presencia energética del abusador en el paciente, como un fractal, y que está interfiriendo en los pensamientos, está manipulando de una u otra forma al paciente. También trabajo de forma con maniobras terapéuticas, que es como lo explicó creo la Viviana en la mañana, de poner un cojín, no sé si fue Viviana o José, poner un cojín que simule el agresor. También trabajo así. Se emplean todos los recursos posibles porque eso apunta a que el paciente viva la experiencia como si estuviese pasando ahora y pueda sentir hasta el más mínimo detalle lo que pasó, porque así puede desprogramar o detectar energías que no son de la persona y y por fin terminar con la experiencia. A eso apuntan las maniobras físicas, manuales durante la terapia. Hay otra pregunta, ¿hay algún libro que nos recomiende para ahondar en estos temas? El de mi profesor, de José Luis Cabuli, tiene 6 libros. Lamentablemente no encuentro todavía un libro desde la perspectiva de terapia de vías pasadas, terapia regresiva, específico en el tema. Pero el de José Luis lo menciona y la técnica, la técnica que acabo de comentar es la que adquirí de José Luis en un 95%. ¿Se puede usar el cojín con los padres? Preguntan también. Depende de la situación. Yo creo que no recuerdo que lo he ocupado, pero esto no es como igual, la terapia nunca es igual para todos los pacientes. Si en un futuro yo veo que le va a beneficiar al paciente que usa un cojín en esta etapa de la terapia, la voy a usar. Pero depende de la situación, de cómo haya sido, de qué haya pasado. Hay que recrear la experiencia que pasó. Por eso se usa un cojín, una almohada, un pañuelo, depende de lo que pase. Claro que sí. Hay 2 preguntas sobre el fractal, que cómo lo detecta y cómo es el concepto en tu metodología. Bueno, pueden averiguar googleando qué es lo que es un fractal. Un fractal es un sistema que tiene autosimilitud. La parte total es igual que la parte más pequeña y partes intermedias. Yo no digo que el alma sea un fractal porque no la veo, pero actúa como un fractal. Cuando la niña o el niño se sale del cuerpo y mira la experiencia afuera, ese niño que se salió es como el niño que está siendo abusado. Es como que nos separáramos. A eso viene el término de disociación, fragmentación. Hay una separación. El niño pasa la experiencia, se convierte en adulto, y esa parte, ese fractal, esa parte, queda congelado en esa experiencia. Y de alguna forma está conectado, no está completamente separado, afecta al adulto que va creciendo. En esto de la fragmentación del alma y la recuperación del alma, viene de la sabiduría chamánica. La sabiduría chamánica se practica, según los arqueólogos, antropólogos, hace 40.000 años en el planeta. Y se sigue practicando hoy. Ellos fueron los que se dieron cuenta de que cuando había un accidente, había un hecho trágico, ocurría esto, la fragmentación del alma. Y los chamanes eran ellos los que recuperaban esa parte del alma, hacían el viaje astral y la insuflaban en el paciente. En la terapia regresiva lo que hacemos es que el propio paciente, como está en estado expandido de conciencia, se dé cuenta de dónde está esa parte de su alma, ese fractal de su alma. Y él mismo es el que lo trae de vuelta. El terapeuta le indica cómo, lo ayuda, lo instruye. Sí, el holograma que estoy viendo acá es lo mismo. Yo pienso que somos como un holograma, somos como un fractal.
La experiencia me lo dice, pero no es algo que yo pueda comprobar, porque no le puedo sacar una foto, no puedo demostrarlo. Solamente a nivel de experiencia. Aquí, ¿alguna recomendación para pacientes anclados al sentido de pertenencia al clan y dolencias familiares de generaciones pasadas unidas por el denominador en común, abuso sexual? Muchas gracias. Esta es mi opinión personal. Sí, es evidente, hay mucha ya evidencia de que esto se transmite generacionalmente. Es común ver, cuando se hace una investigación, que no solamente la paciente fue abusada, sino que la mamá, la abuela, la bisabuela. ¿Qué creo yo? Que uno del clan que pare eso va a beneficiar a todo el clan. Porque lo que he descubierto yo cuando encuentro la energía de la abuela, la bisabuela trabajando en mi paciente, es que esa abuela está tratando de superar la experiencia, de salir del rol de víctima. Si lo hace la nieta, no lo va a transmitir a sus propias hijas. Va a detener ese proceso kármico, ese proceso transgeneracional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar, hacer trabajo personal hasta sanar. Uno que lo sane no solamente va a aportar a este clan, va a aportar a toda la humanidad, a todas las mujeres de la humanidad. Porque cuando uno sana, todos sanan. La persona sanada transmite otra energía, otro ánimo. Entonces beneficia a sus hijos, a su familia, al vecino, a la vecina, al señor del almacén, a todos los que se encuentren. Mientras más personas haya en este planeta, mejor humanidad vamos a hacer. Muy bien. Hay muchas felicitaciones también, Francisco, y otras preguntas que en razón de la hora vamos a dejar para responder mañana en la mesa redonda. Las tenemos registradas y las responderemos mañana. Gracias a todos. Muchas gracias.